Perdí a mamá, fue a buscar agua y nunca regresó. Dijo la niña, el vaquero solitario. Se quedó helado cuando la vio. El cielo tenía el color del cobre viejo, pesado de calor, y el viento llevaba el olor agrio de algo muerto desde hacía mucho tiempo. Jonah Pike detuvo su caballo al ver una carreta volcada sobre la arena, con las ruedas como huesos rotos apuntando al sol. El desierto no dejaba mucho atrás, solo lo que no podía tragarse. Se bajó de la montura, las botas crujiendo sobre la tierra seca. El caballo movió las orejas inquieto, como si también sintiera la quietud. La sombra de Jonah se extendía larga y delgada sobre los restos de la carreta. Escudriñó buscando sopilotes, coyotes, señales de quién o qué pudiera haber quedado atrás. Fue entonces cuando lo escuchó, tan débil que pensó que era el viento gimiendo entre los rayos. Un sollozo. Jonah se movió despacio, las espuelas apenas susurrando. Ahí, acurrucada detrás de una rueda de la carreta, medio enterrada en arena, había una niña que no pasaba de los 6 años. Su vestido colgaba hecho jirones, el cabello tieso de polvo, los labios agrietados y pálidos. Se abrazó las rodillas contra el pecho y lo miró como un animal acorralado. Él se quedó inmóvil. El desierto podía ser cruel, pero la crueldad no era lo que ella necesitaba. «Tranquila», dijo, con voz baja, como le hablaría a un potro asustado. «No vengo a lastimarte». La niña parpadeó, pero no respondió. Un chapulín saltó entre ellos, y ella se estremeció con fuerza, presionándose contra la sombra de la rueda. Jonah se agachó hasta que el ala de su sombrero cubrió sus ojos. «¿Estás sola aquí?» Ella asintió una vez, ¿verdad? Su garganta trabajó antes de que saliera algún sonido. «Perdí a mi mamá», susurró. «Fue a buscar agua y nunca regresó». Las palabras sonaron planas, demasiado ensayadas, como si las hubiera estado diciéndole al viento solo para escuchar otra voz. Jonah sintió que algo se movía en su pecho, un dolor largo tiempo enterrado. «¿Cuánto tiempo llevas esperando?» Sus hombros se alzaron en el más pequeño encogimiento. Él miró alrededor. La arena no llevaba huellas frescas, ninguna promesa de que llegara ayuda. La manita de la niña estaba en carne viva donde el sol la había ampollado. Si la dejaba, para la mañana ya no estaría. Solo otro conjunto de huesos para que el desierto los guardara. «Tengo un caballo», dijo después de una pausa, «y un lugar con sombra. Puedes venir conmigo si quieres». Ella lo observó como si no supiera si confiar en las palabras o en el hombre. «Te digo que», dijo gentilmente, «me voy a quedar aquí sentado hasta que decidas». Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas en la tierra. El sol le quemaba la nuca, el sudor corriéndole entre los omóplatos, pero se quedó callado. La mirada de la niña saltaba de él al caballo y de regreso, su respiración llegando en pequeños jadeos. Finalmente, levantó tan despacio que parecía que sus huesos podrían crujir y caminó hacia él. Sus pies dejaron huellas que parecían demasiado pequeñas para pertenecer a algo vivo. Jonah se puso de pie y le ofreció una mano callosa. Ella dudó solo un latido antes de poner su diminuta palma contra ella. Se sintió como sostener un pájaro. «Así está bien», murmuró, alzándola con cuidado. «Vamos a sacarte de este sol». La subió a la montura y se montó detrás, sintiendo lo ligera que era, como si no fuera nada. Ella agarró la perilla con ambas manos, los nudillos blancos,
y él guió el caballo hacia adelante. Por un rato no hubo sonido más que el crujir del cuero y el lento golpeteo de los cascos. La tierra se extendía amplia y vacía, el cielo tan grande que hacía sentir pequeño a un hombre. La mente de Jonah se fue a la esposa que había enterrado 3 inviernos atrás, la pequeña tumba bajo el álamo. Tal vez por eso la vista de la niña le pegó tan fuerte. Sabía lo que era perder a alguien y seguir esperando que regresara. La niña habló al fin, su voz casi perdida en el viento. ¿Me vas a llevar al pueblo? Jonah se movió en la montura. El pueblo está lejos. Mi lugar está más cerca. Ella se quedó callada, luego dijo, «Mamá me dijo que no hablara con extraños». Él casi sonrió, aunque no había mucho humor en ello. «Me imagino que es un buen consejo, pero ya que conozco tu historia, supongo que eso nos hace menos que extraños». Ella volteó el rostro hacia el horizonte, viendo hundirse el sol. Su cuerpecito se recargó contra él. Una pizca de confianza, o tal vez solo cansancio. Para cuando llegaron a la loma donde estaba la cabaña de Jonah, la primera estrella había picado el cielo. Podía ver el molino girando despacio, escuchar el débil traqueteo de la bomba. La niña no habló otra vez, pero cuando él se bajó y extendió los brazos por ella, no se resistió. Jonah la cargó dentro de la cabaña que olía a polvo y resina de pino. La puso gentilmente en el catre y la cubrió con una manta de lana. Sus párpados aletearon, luchando contra el sueño. «Descansa ahora», dijo suavemente. Pero antes de que cerrara los ojos preguntó, «Si mamá regresa, ¿cómo me va a encontrar?» Jonah se quedó ahí un largo momento, sombrero en la mano, las palabras pesadas en su garganta. «Dejaremos la linterna prendida», dijo al fin, y encendió la lámpara para que su resplandor se derramara en la noche. Afuera se levantó el viento, y en algún lugar lejano lloró un coyote. Jonah se sentó junto a la ventana, viendo el camino desvanecerse en la oscuridad, y se preguntó si el mañana traería a la madre de la niña, o solo más silencio del desierto. La mañana se abrió pálida y fresca, el desierto aún conteniendo el aliento de la noche. Jonah Pike se levantó temprano, como siempre, las tablas del piso crujiendo bajo sus botas. La niña aún dormía en el catre, el cabello abanicado contra la almohada, una manita curvada alrededor del borde de la manta, como si temiera que se la quitaran. Caminó ligero, sin querer despertarla, y avivó el fuego hasta que el cuarto se llenó de olor a café y humo de leña. Para cuando los frijoles estaban hirviendo, ella se movió, parpadeándole como si no estuviera segura de si él era real. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella asintió, sentándose, su cabello como un halo salvaje. Él le dio primero una taza de hojalata con agua. Ella bebió muy rápido, el agua derramándose por su barbilla, y él gentilmente puso una mano en la taza. «Despacio», dijo. «Hay mucha más de donde salió esa». Ella obedeció, y cuando terminó, él le puso un plato enfrente. Comió con mordidas rápidas y desesperadas hasta que lo cachó viéndola y se tranquilizó otra vez. Había una timidez en ella, pero también una chispa terca, como si quisiera mostrar que podía arreglárselas sola si llegaba el caso. Cuando terminó, Jonah salió a sacar más agua. El molino gimió mientras la manija de la bomba subía y bajaba. Volteó hacia la cabaña y vio su carita asomándose por la ventana, cautelosa y curiosa a la vez. Más tarde esa mañana, ensilló al alazán y la puso en la cerca del corral para que viera mientras él trabajaba el corral. Ella columpiaba las piernas, silenciosa pero atenta,
como si quisiera memorizar cada movimiento. Cuando un becerro balaba, se rió, su primer sonido de gozo desde que la encontró, y Jonah sintió que algo se aflojaba en su pecho. Esa noche, sacó aguja e hilo, remendando el dobladillo roto de su vestido a la luz del fuego. Sus manos grandes no estaban hechas para trabajo fino, pero trató, la lengua atorada entre los dientes mientras cosía. Ella lo observó solemnemente, luego ofreció: «Mamá solía hacer eso. ¿Me imagino que te enseñó algo?» La niña asintió. «Entonces me puedes enseñar si lo estoy haciendo mal», dijo. Y lo hizo, guiando su mano con la suya diminuta. Cuando él amarró el hilo, ella se veía casi orgullosa. Al día siguiente, cabalgó con ella al pueblo por provisiones. La campana de la tienda general tintineó y la conversación se calmó por un momento. La gente se daba cuenta de las cosas rápido por aquí, especialmente de las cosas que pensaban que no pertenecían. Ese pie que se llevó a una niña. Escuchó a una mujer susurrar detrás del barril de melaza. La encontró en los llanos, dicen. Nadie sabe de dónde salió. Un hombre en el mostrador gruñó. No está bien. Un hombre viviendo solo quedándose con una vagabunda así. Jonah mantuvo la espalda derecha, la mandíbula tensa, y terminó sus asuntos sin voltear hacia ellos. La niña se quedó cerca de su pierna, los ojos grandes absorbiéndose cada murmullo como si pudiera decidir su destino. Antes de salir del pueblo, la llevó a la pequeña iglesia en Lucida. Era domingo, y el pastor estaba junto a los escalones saludando a la gente. Su mirada se suavizó cuando la vio, sucia y delgada. «Niña», dijo amablemente, descansando una mano curtida en su cabeza. «Quien recibe a una como tú en su nombre, lo recibe a él». La niña lo miró, incierta, pero Jonah vio que las palabras llegaron a algún lugar profundo. En el camino de regreso, ella estuvo callada hasta que llegaron a la loma donde se veía el rancho. «¿Piensan que no debería quedarme contigo?», preguntó de repente. Jonah la miró, sus manitas agarrando la perilla de la montura. «Algunas personas hablan más de lo que saben», dijo. «Lo que importa es que estés segura. Eso es lo que pretendo mantenerte». Sus hombros se relajaron un poco, pero su mirada se quedó en el horizonte como si temiera que el mundo aún pudiera venir a llevársela. Esa tarde, Jonah preparó una cena sencilla: tocino, frijoles, pan, y puso el plato frente a ella. Ella inclinó la cabeza sin que le dijeran, susurrando un gracias callado que hizo que algo le picara en las esquinas de los ojos a Jonah. Después, ella exploró la cabaña, los dedos rozando los estantes, el rifle solitario junto a la puerta, la caja tallada que tenía las peinas de su difunta esposa. Jonah la observó desde la entrada, sintiendo el viejo y pesado silencio de la casa comenzar a cambiar. Cuando cayó la noche, se sentó en los escalones del porche, la barbilla en las rodillas, viendo el cielo brillante de estrellas. Jonah se le unió, acomodándose a su lado sin una palabra. Después de un largo silencio, ella dijo suavemente: «Creo que me acuerdo de mamá cantando». Sonaba como agua corriendo. La garganta de Jonah se apretó. «Agárrate a ese sonido», dijo. El viento se levantó entonces, llevando el olor de lluvia distante. En algún lugar del camino pasó un jinete, una sombra contra la cresta estrellada. La mano de Jonah fue al rifle por hábito, y por un momento la inquietud se asentó sobre él como un segundo anochecer. Quienquiera que fuera no se detuvo, solo siguió cabalgando hasta que el sonido de los cascos se desvaneció.
La niña se recargó en él sin hablar, y Jonah supo que la calma no duraría para siempre. Alguien en algún lugar vendría a hacer preguntas. Las noches se hicieron más frescas mientras el otoño se arrastraba sobre los llanos. Jonah Pike despertó una noche al sonido de llanto ahogado. Por un momento, pensó que solo era el viento gimiendo en las contraventanas, pero luego lo escuchó otra vez, agudo y humano. Puso los pies en el piso y cruzó al catre donde la niña yacía retorciéndose en su manta, la cara mojada de lágrimas. Se agachó a su lado, hablando bajo. «Oye, ahora estás segura». Sus ojos se abrieron grandes y salvajes y por un segundo parecía no conocerlo. Luego se desplomó, escondiendo la cara en las manos. Dijo que regresaría. Se ahogó la niña. Me dijo, «Espera». Esperé hasta que se fue la luna. Pensé que si me quedaba me encontraría. El corazón de Jonah se sintió demasiado grande para su pecho. Se sentó en la orilla del catre y la dejó recargarse en su costado, sus hombros delgados temblando. «Hiciste lo que pudiste», dijo suavemente. «El desierto no le da muchas opciones a nadie. Te mantuviste viva. Eso es lo que ella querría». Se quedaron sentados hasta que el fuego se consumió, el cuarto lleno de olor a ceniza fría. Cuando finalmente se durmió, Jonah se quedó un rato más, viendo el resplandor de la linterna contra las paredes. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentado así, custodiando los sueños de alguien. En la mañana, ella estaba callada, moviéndose como una sombra mientras él hacía los quehaceres. No la presionó a hablar. En cambio, le dio el balde de alimento y la dejó esparcir grano para las gallinas. El trabajo sencillo pareció tranquilizarla. Para el mediodía, estaba haciendo preguntas otra vez, señalando el molino y preguntando cómo funcionaba, trazando el camino del agua de la bomba al bebedero. Jonah se lo mostró. Incluso la dejó empujar la manija hasta que el pico gorgoteó y salpicó. Su sonrisa fue breve pero real. Esa tarde, se sentaron juntos en el porche, el cielo lavado de rosa y oro. Ella tenía un pedazo de mecate, torciéndolo entre los dedos. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Jonah gentilmente. La niña dudó. Luego dijo, «Miriam». Él asintió una vez, como comprometiéndolo a la memoria. «Miriam», repitió, y el nombre pareció asentarse en el aire como una oración. Cuando el sol se metió bajo el horizonte, le contó sobre el álamo atrás donde alguien que una vez amó descansaba bajo las raíces. «No fue su culpa», dijo calladamente. «El mundo simplemente decidió que no se quedaría». La niña lo miró, una pregunta en los ojos. «Mi esposa», explicó Jonah después de una pausa. «Murió trayendo un bebé al mundo. Ninguno de los dos lo logró». La niña no dijo nada, pero extendió la mano y tomó la suya, sus deditos curvándose alrededor de los suyos como una promesa. En los días que siguieron, se hizo más audaz, siguiéndolo al establo, asomándose por los marcos de las puertas, hablándole al caballo como si pudiera contestar. Jonah se encontró dejándole pequeñas tareas, dándole clavos mientras él reparaba la cerca, dejándola cargar leña de la pila de madera. Una tarde, apareció con un puñado de bayas rojas brillantes. «Para la mesa», anunció orgullosa. Jonah se agachó a inspeccionarla. «Mejor no nos comamos estas, pequeña. Podrían ser venenosas». Su cara se desplomó, y él vio lo mucho que quería devolver algo. «Te digo que», dijo, tomando las bayas de su mano. «Las vamos a secar, las ensartamos,
Hacemos que el lugar se vea como si tuviera algo de alegría. Esa noche, la cabaña brillaba con una guirnalda de bayas colgando sobre la repisa. La niña se sentó con las piernas cruzadas en el piso, sonriéndole la vista. Por primera vez, Jonah pensó que la casa se sentía casi como si estuviera respirando otra vez. Pero el mundo afuera no era tan perdonador. Cuando Jonah cabalgó al pueblo unos días después, un diputado lo detuvo en la banqueta. «Sabes, la gente ha estado preguntando quién es esa niña», dijo el hombre, recargándose en el poste. «No puedes simplemente quedártela sin algún permiso. El condado podría mandar a alguien». Jonah mantuvo la cara calmada. «Ella no tiene a nadie más. Podría no ser tu decisión», replicó el diputado, su tono ni cruel ni amable, solo la voz de la ley. Jonah asintió una vez y siguió caminando, pero las palabras lo siguieron todo el camino a casa como un rastro de polvo. Esa noche, mientras la niña trenzaba la crin del caballo a la luz de la linterna, Jonah sintió un peso extraño asentarse sobre él. La cabaña estaba tibia, el aire rico de olor a heno y humo, pero algo en sus tripas decía que venían problemas. Cuando terminó la trenza, le sonrió, esperando su aprobación. «Se ve bien», dijo, aunque su voz sonaba lejana, incluso para él mismo. Afuera, los coyotes aullaron bajo la luna nueva, un coro salvaje que le erizó los pelos de la nuca. Jonah volteó hacia el camino, oscuro y vacío, y por primera vez deseó que se quedara así. La primera tormenta de la temporada llegó despacio, una pared de nubes negras alzándose sobre los llanos como una manada de bisontes. Para media tarde, el aire estaba espeso y zumbando, cada pelo en los brazos de Jonah parado de punta. Metió los caballos al establo, la niña siguiéndolo de cerca, la cara pálida. «Quédate junto a la puerta», le dijo mientras el trueno se quebró por el cielo. El viento llegó primero, azotando las puertas del establo hasta que las atrancó. El polvo se arremolinó como fantasmas alrededor de sus tobillos. La lluvia llegó después, martilleando el techo hasta que ahogó todo lo demás. El rayo partió el cielo, arrojando luz blanca sobre la cara asustada de la niña. Jonah se agachó a su nivel. No hay nada que temer más que ruido. Ya va a pasar. Pero cuando un estrépito ensordecedor sacudió las vigas, ella se lanzó hacia adelante y se arrojó a sus brazos. Él la abrazó fuerte, su corazón martilleando contra su pecho. Se quedaron así hasta que la rabia de la tormenta se suavizó a un tamborileo constante. Cuando finalmente corrieron a la cabaña, ambos estaban empapados, las botas chapoteando en las tablas del piso. Jonah hizo el fuego alto hasta que el cuarto brilló y colgó su ropa mojada cerca del hogar. La niña se acurrucó en una manta, los ojos aún grandes, pero algo de la tensión se escurrió de sus hombros mientras el calor se envolvió alrededor de ellos. Se adormiló junto al fuego, y Jonah se sentó cerca, viendo las llamas. La tormenta afuera podía estar pasando, pero una diferente se estaba formando en sus tripas. Las palabras del diputado no lo habían dejado. Para el amanecer, la tormenta se había llevado lo claro. El desierto estaba recién lavado, los charcos brillando como espejos esparcidos. Jonah estaba reparando la barda cuando vio la nube de polvo en el horizonte. Un jinete viniendo duro. Se le apretó el estómago. Era el Sheriff Mather, su impermeable de hule brillando con lo último de la lluvia. Se detuvo en la puerta, entrecerrando los ojos a Jonah con esa mirada firme de oficial. «Buenos días», dijo Jonah, aunque su voz sonaba cortada. «Buenos días», devolvió el sheriff.
He oído decir que has estado guardando a una niña aquí. ¿Es cierto? Jonah descansó un brazo en la cerca. Es cierto. ¿Tiene familia en algún lado? ¿Alguien que la reclame? Nadie que yo sepa. La encontré cerca de una carreta. El resto estaba pelado limpio. El sheriff suspiró, quitándose el sombrero. Jonah, ¿sabes cómo funciona esto? El condado quiere mandarla al orfanato de la misión. Es el lugar apropiado para ella. Ella ya tiene un lugar, dijo Jonah parejo. Aquí mismo. La mandíbula del sheriff se tensó. Tú viviendo aquí solo. La gente del pueblo está inquieta. No estoy diciendo que la lastimarías, pero no puedes simplemente quedártela como a un cachorro callejero. Jonah se enderezó, su mano agarrando la cerca. La estoy alimentando, manteniéndola segura. El pueblo puede hablar lo que quiera, pero no tiene voz en quien guardo bajo mi techo. Cuidado, Jonah. Empiezas a ir contra la ley y te vas a encontrar del lado equivocado de ella. La ley le tiene que responder al Todopoderoso igual que yo, dijo Jonah, la voz baja, y le voy a responder por ella si llega el caso. El sheriff lo estudió un largo momento. Luego se puso el sombrero otra vez. Te doy tiempo, dijo finalmente, pero esto no va a quedarse callado. Jonah lo vio irse, una forma oscura contra el cielo que se aclaraba. Cuando se volteó, la niña estaba parada en la entrada, descalza, la cara pálida como leche. ¿Me van a llevar?, preguntó, su voz delgada. Jonah cruzó el patio en 3 zancadas y se agachó frente a ella. No, si puedo evitarlo. Pero ella negó con la cabeza fuerte, retrocediendo. No quiero que me pongan en algún lado. Me escaparé antes de dejar que él... No hables así, dijo Jonah. Pero ella ya se estaba volteando, deslizándose junto a él, su cuerpecito rápido como un conejo. Él maldijo entre dientes y la persiguió, las botas golpeando la tierra mojada. La encontró en el borde de los llanos, lluvia aún brillando en la Artemisa, su respiración llegando en jadeos de pánico. Jonah se arrodilló en el lodo, las manos extendidas. Escúchame. Nadie te va a llevar a ningún lado esta noche. Mañana tampoco, si tengo algo que decir al respecto. Pero no te puedes andar escapando. ¿Me escuchas? Ahora eres mía para cuidar. Su barbilla tembló, pero caminó hacia él, y él la recogió, cargándola de regreso por el pasto mojado. Para cuando llegaron a la cabaña, sus bracitos estaban envueltos alrededor de su cuello, agarrándose fuerte. Adentro, el fuego se había consumido bajo. Jonah lo avivó. Luego se sentó con ella en la silla, hasta que su respiración se tranquilizó contra su pecho. Vio la puerta, escuchando el goteo de lluvia de los aleros. Cuando finalmente se durmió, él susurró al cuarto oscuro. Van a tener que pasar sobre mi cuerpo primero. El rayo brilló otra vez lejos en las colinas, pero no siguió trueno. Solo un silencio tan profundo que parecía escuchar de regreso. Jonah sabía que la calma era temporal. Los problemas tenían una manera de encontrar su camino incluso por el camino más solitario. La mañana se abrió clara y brillante, el cielo lavado pálido por la lluvia de la noche. Jonah Pike ensilló el caballo al amanecer, la mandíbula puesta como piedra. La niña lo observó desde la entrada, agarrando su manta alrededor de los hombros. ¿A dónde vamos?, preguntó. De regreso a donde te encontré, dijo, apretando la cincha. Tenemos algo que necesita terminarse. Ella se subió a la montura sin otra palabra, sus manitas agarrando la perilla. Jonah se montó detrás de ella, y juntos cabalgaron por los llanos. La tierra aún brillaba de la tormenta.
los charcos brillando como pedazos de vidrio. A la distancia, un halcón volaba en círculos, su grito agudo contra el viento. Llegaron al lugar para el mediodía. Los huesos esparcidos de la carreta aún ahí, medio enterrados en arena. El aire olía débilmente a tierra mojada, raro y dulce. Jonah se bajó y la ayudó al suelo. «Mantente cerca», dijo, y comenzó a buscar. Encontraron la tumba cerca de un lecho de arroyo seco, marcada solo por una pequeña pila de piedras. La niña se quedó silenciosa, viéndola como si el mundo se hubiera quedado quieto. «¿Mamá?», preguntó, la voz quebrándose. Jonah se agachó y tocó las piedras. «Parece que alguien le dio descanso», dijo gentilmente. La niña se arrodilló, los dedos temblando mientras reacomodaba las piedras en una pila más ordenada. Jonah cortó un ramo de flores silvestres de la orilla del arroyo y las puso ahí. «Ya no está aquí», dijo Jonah suavemente. «Pero tú sí, y ella querría que siguieras viviendo, no esperando». La niña asintió despacio, las lágrimas tallando rastros limpios por el polvo en sus mejillas. Cuando cabalgaron de regreso al rancho, apareció un rastro de polvo en el horizonte. 2 jinetes esta vez, viniendo firmes. Los hombros de Jonah se tensaron, pero no se regresó. Era el sheriff Mather y el diputado. Se pararon junto a la puerta, sus caballos sudando de la corrida. «Sabías que vendríamos», dijo el sheriff. «Lo sabía», replicó Jonah, bajándose de la montura. La niña se quedó sentada, viendo a la ley con ojos grandes y asustados. «Jonah, esto no tiene que volverse problema», dijo el sheriff. «Pero no te la puedes quedar sin el permiso del condado. Hay lugares hechos para niños como ella». La voz de Jonah era calmada, pero se llevaba como trueno. «Ella no es un problema para pasarse de mano en mano. Es una persona y tiene casa aquí si la quiere. Esa no es la pregunta». «Es la única pregunta que importa», cortó Jonah. «Pregúntale dónde quiere estar». El ceño del sheriff se frunció, pero se volteó a la niña. «Niña, ¿quieres venir con nosotros?». Ella negó con la cabeza fuerte, agarrando la perilla de la montura. «No, me quiero quedar». El diputado se movió en la montura, pero el sheriff alzó una mano. Por un largo momento, solo hubo el crujir del cuero y el gemido bajo del molino. «Jonah Pike», dijo el sheriff finalmente, «te acabas de hacer responsable de ella frente a Dios y la ley. Más te vale que lo digas en serio». «Lo digo en serio», dijo Jonah simplemente. El sheriff lo estudió, luego se tocó el sombrero. «Entonces, asegúrate de que se críe bien. Esta es la última vez que cabalgamos hasta acá por esto». Se voltearon y cabalgaron de regreso por donde habían venido, sus figuras haciéndose pequeñas contra el horizonte. Jonah se quedó parado en el polvo, viendo hasta que se fueron. Luego se volteó de regreso a la niña. «Ya lo escuchaste», dijo, bajándola del caballo. «Me imagino que eso lo hace oficial». Ella lo miró, su cara brillando con una sonrisa que era pequeña pero feroz. Esa noche, Jonah hizo un fuego nuevo, más grande del que había hecho en mucho tiempo. La niña puso la mesa ella sola, alineando 2 tazas de hojalata, un plato de pan, una olla de frijoles. Cuando se sentaron, ella inclinó la cabeza otra vez, susurrando su agradecimiento, y Jonah se encontró haciendo lo mismo. Después de la cena, ella tomó su navaja de bolsillo vieja y talló algo en un pedazo de madera. Cuando se lo enseñó, era un corazoncito chueco con 2 letras adentro, J y M. Jonah lo volteó en sus manos, la garganta apretada. «Supongo
que deberíamos colgarlo en algún lado, dijo. Ella asintió solemnemente, y juntos lo clavaron arriba de la puerta. Cuando cayó la oscuridad, dejaron la linterna prendida en el porche. El viento se movió por el pasto, suave y bajo, y el aire olía a artemisa mojada. Jonah se sentó en el escalón, la niña recargada contra él, su respiración lenta. No era una mansión, o una boda, o una promesa hecha a gritos. Podría haber dicho el viejo narrador si alguien hubiera estado ahí para escribirlo. Eran frijoles en una mesa de madera y la manera como ella lo veía cuando pensaba que él no se daba cuenta. Y tal vez así es como se hacen los hogares, una pequeña bondad a la vez. El molino giró firme arriba de ellos, su crujir como una canción de cuna, y Jonah Pike, quien había pensado que era un hombre hecho para la soledad, sintió la quietud de la tierra asentarse en algo completamente diferente, algo como paz. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Por favor, deja un comentario. Por favor, suscríbete al canal también. Gracias.